Bueno, continuando con la serie de videos de factor integrante, vamos a explicar el caso 2. Es que en los tres casos, como ya habíamos mencionado, siempre va a ir esta resta de derivadas parciales que son las primeras que uno verifica. Y en este caso ya no va a ir dividido por n, sino va a ir dividido por menos m. Y toda esta expresión debe ser una función de y. Es decir, que no va a aparecer x y y ahí, no. A lo máximo que puede aparecer es que toda esta división dé una constante. Entonces ahí sería una función de y, pues porque aparece y a la 0. ¿Listo? Entonces solo depende de y o puede ser constante, una de las dos. Entonces el factor integrante es e a la integral de lo que me dio anteriormente. En este primer ejemplo tengo esta ecuación diferencial. Entonces pues yo saco lo que vale m y lo que vale n, como ya hemos hecho en las ecuaciones exactas. Entonces este m se deriva con respecto a y, desde que este y cuadrado pues daría 2y. Este x es constante, o sea que no le hace nada. Y la derivada de y al cubo sería 3y cuadrado. Ahorita n sería con respecto a x, pues esto es constante. Y este es constante porque no tienen x. El único que tiene x es este. O sea que la derivada de x desaparece. Entonces sería menos y. ¿Listo? No es exacto porque no me dio igual. Entonces vamos a hacer primero esta de acá. Vamos a suponer que no sabemos que es de clase 2. Entonces intentamos hacerlo por caso 1. Entonces la derivada de m menos lo que me dio la derivada de n. Todo dividido en n. ¿Listo? Entonces acá menos por menos da más. Entonces al sumarse pues me daría y más 2y me quedarían 3y. Entonces vamos a intentar simplificar. ¿Qué tienen en común todos estos del denominador? Pues tienen en común la y. ¿Y qué tienen en común los del numerador? Pues que tienen 3y. 3y es múltiplo. Entonces se saca acá el factor común. Entonces un número multiplicado por 3y me da 3y, pues va a dar 1. Y un número multiplicado por 3y me da 3xy cuadrado. Pues le haría falta la x y le daría falta una y. La que y por y me da y cuadrado. Listo, entonces lo mucho que podríamos hacer ahí en este caso sería cancelar la y. ¿Cuál es el problema acá? Que si hubiera sido de caso 1, esta expresión algebraica debería ser solo de x. No debe aparecer ninguna y por ningún lado. Cosa que está ocurriendo, entonces no me sirve. Ahora sí vamos a intentarlo hacer por caso 2. Vamos a hacer la misma resta, pero ya sería dividido por menos m. Entonces otra vez la numerador queda lo mismo, pero acá es menos m en el denominador. Entonces factorizamos, los dos tienen en común y cuadrado en el denominador. Entonces hay una expresión que multiplicado por y cuadrado de y cuadrado, pues sería 1. Y una expresión que multiplicado por y cuadrado me da xy al cubo, que hubiera sido xy. Y como ya habíamos visto el numerador, tiene en común 3y. Entonces ¿qué pasa? Pues que 1 más xy con 1 más xy se cancela. Y la y con una acá se cancela, o sea que quedaría menos 3 sobre y. Y efectivamente, al hacer esto es una función solamente de y, no aparece x por ningún lado. Entonces sirve para hacer un ejercicio del caso 2 de factor integrante. Entonces el factor integrante es e a la integral de la que me dio esta expresión. Entonces la integral de 3 sobre y, pues el 3 queda quieto, menos 3 queda quieto. Y la integral de y sobre y sería el logaritmo natural de y. Bueno, acá el menos 3 sube como numerador, como exponente, perdón. Entonces ya sería e al logaritmo y este y estaría elevado a la menos 3. Ahora sí, como el exponencial y el logaritmo están seguidos, se cancelan, entonces me queda simplemente y a la menos 3. O en su defecto, 1 sobre y al cubo, que significa lo mismo, para no expresar con exponentes negativos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? La ecuación diferencial inicial,
pues la multiplicamos toda por 1 sobre y al cubo. Y bajo ese supuesto de que este es el factor integrante, que ya lo hicimos bien, entonces eso me debería dar una ecuación diferencial exacta. Bueno, pues ese es el supuesto, no debe verificarlo. Entonces yo multiplico este por este multiplica por los dos de adentro. Entonces y cuadrado dividido por y al cubo, pues se cancelan las dos de acá con 2 de acá. Entonces quedaría 1 sobre y. Y y al cubo con y al cubo se cancela, o sea que quedaría x nomás. Y en el siguiente, es lo mismo, 5. Entonces y cuadrado acá y al cubo, las dos de acá se cancelan con 2 de acá. Me queda una sobrevive. Menos x. Entonces una de acá se cancela con una de acá, o sea que acá queda y cuadrado. Y en el último, pues y al cubo con y al cubo se cancela, me queda seno de y. Esto. Entonces esa debería ser una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sacamos lo que vale m y lo que vale n. Entonces el m se deriva con respecto a y el n con respecto a x, las derivadas parciales cruzadas. Entonces si esto deriva con respecto a y, pues la x es constante. Es decir, que voy a derivar 1 sobre y. Y entonces 1 sobre y, pues sería derivar y a la menos 1. Y entonces, el menos 1 baja y a este menos 1 les resto 1, sería la menos 2. Es decir, 1 menos 1 sobre y cuadrado. Y en el siguiente vamos a derivar con respecto a x, es decir que esta es constante y esta es constante, o sea que simplemente estaremos derivando el segundo término. Es decir que la derivada de x, 1, y todo lo otro va a quedar igual. Entonces sería menos 1 sobre y cuadrado, pues que efectivamente dan iguales, es una ecuación diferencial exacta. Entonces como ya sabemos que es exacta, entonces sí, ya sabemos que cumple las derivadas parciales cruzadas, entonces ya existe solución, eso ya me asegura la solución. Entonces esa solución que vamos a llamar f, que no conocemos, ese es el objetivo del ejercicio, hallar la solución. Entonces la derivada parcial de f con respecto a x es el valor de m en este caso es. Entonces yo quiero saber cuánto valía f antes de haber sido derivado con respecto a x. Entonces para eso pues tengo que integrar con respecto a x. Más una constante de y. ¿Por qué? Porque si yo me quisiera devolver, pues yo derivaría esta f con respecto a x. Entonces tendría que derivar eso con respecto a x, pues la integral con respecto a x y derivo con respecto a x, pues se cancelan las dos. Entonces me queda solamente la de adentro. Y voy a derivar esto con respecto a x, pues esto no tiene x, tiene y, ahí dice c de y. Y como no tiene x, pues es constante. Es decir, la derivada va a dar 0, por eso no aparece acá. Entonces siempre hay que agregar c de y. Entonces yo hago la integral de esto con respecto a x, esto no tiene x. Entonces cuando un número no tiene x, puedes volver a escribir el mismo número y le agrego la x. Entonces sería x sobre y. Y este x, pues si se integra normalito, pues sería x al cuadrado sobre 2. Más la constante de y. Bueno, entonces ¿qué es lo que pasa? Que como yo ya tengo, son dos hipótesis. Una, que la derivada de esa función, de esa solución que yo no conozco con respecto a x va a dar m. Y la otra hipótesis de exactas que siempre cumple es que la derivada de f con respecto a y va a dar n. Entonces yo derivo todo con respecto a y. Entonces esto tiene y. Entonces la x queda solito. Es decir que estaríamos derivando 1 sobre y. ¿Qué es derivar 1 sobre y? Pues es derivar y a la menos 1. Al derivar y a la menos 1, sería menos 1, que es este. Y a ese y a la menos 1 le quito 1 al exponente, sería y a la menos 2. Pero entonces como es a la menos 2 yo lo bajo, entonces quedaría y a la 2. Este acá no tiene y, entonces desaparece. Y esto es una constante de y, simplemente queda derivada. Y obligatoriamente siempre va a ser igual a n, que es esta expresión algebraica que tengo acá. Bueno, yo quiero saber cuánto vale c de y.
Entonces, ¿qué hago para ver mejor o para evidenciar mejor lo que tengo? Pues quitemos esto y quitemos esto. Y lo que nos da lo manejamos como una ecuación. Y despejamos. Pues si yo comparo esto y esto, son iguales, es decir que se cancelarían. Entonces lo que sobra sería C' de Y. Bueno, yo necesito saber cuánto vale C de Y, no C' de Y. Es decir que acá está derivado. Para quitar la derivada pues tendría que integrar con respecto a Y. Pues la derivada de 5 sobre Y, pues el 5 queda quieto. Y la integral de 1 sobre Y sería el logaritmo natural de Y. Y la integral de seno sería menos coseno. Listo, entonces yo ya sé cuánto vale C de Y. Pues yo reemplazo en la que me ha dado la función. Hasta acá me había dado. Y esto me dio ahorita C de Y. Es decir que esta es la solución de todo esto. La solución de la ecuación diferencial exacta. Bueno, hasta ahí llegó el primer ejemplo del caso de factor integrante. Bueno, hasta luego y muchas gracias.